Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi en este nuevo año que se ha puesto como tema obedeciendo la voz de sus preceptos. Y es una bendición poder estar con ustedes compartiendo esos segmentos. Y ahora quisiera, ¿verdad?, seguir con la serie que hemos estado tratando, que empezamos el día de ayer. ¿Cómo obedecemos sus preceptos? 1 Reyes 2, versículo 3 nos da la clave. Como el rey David le indica a su hijo Salomón la forma en la que se debe de obedecer los preceptos del Señor. Dice así el versículo: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora, el día de ayer miramos la primera parte, ¿cómo obedecemos los preceptos de Dios? El primer punto es, guarda los preceptos, guárdalos. Y eso quiere decir aprender. No puedo yo conocer los preceptos de Dios, o no puedo aplicar los preceptos de Dios si no los conozco, si no los aprendo primero. Si no sé qué es lo que quiere Dios, nunca voy a poder hacer lo que Él quiere. Entonces, hay mucha gente que puede tener ideas de qué es lo que Dios quiere, pero la Biblia nos enseña muy claramente qué es lo que Dios quiere y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Por lo tanto, para yo poder guardar los preceptos, obedecer los preceptos de Dios, primero debo conocerlos. Y hablamos acerca de cómo Dios quiere que su pueblo conozca y cómo es importante, ¿verdad?, que a ese conocimiento le añadamos o le debemos de añadir amor para poder edificar a otros con el conocimiento que Dios nos permite tener y así juntos poder obedecer a los preceptos de Dios. El versículo continúa y la siguiente frase dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Andando en sus caminos. Esta segunda frase dice andando en sus caminos. Andar quiere decir pues caminar, transitar, y nos habla acerca o precisamente del camino, de los caminos de Dios. Y esto de andar por los caminos implica poner en práctica, practicar, hacer, ser hacedores. Y ese es el otro punto en el que también muchas veces nosotros podemos estar y muchos cristianos están. Hay un gran grupo de cristianos que no conocen en verdad a su Dios. Pero hay otro gran grupo de cristianos que conocen mucho de su Dios y a su Dios. Pero están muy, muy carentes en el hecho de practicar los principios que ya conocen, las verdades que ya conocen. Y ese es el punto. Eso es algo muy importante. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, cuando Dios, por medio de Moisés, repite la ley al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, hay varios versículos. Son 6 versículos en los que Dios establece el hecho de que ellos no solamente se queden con el conocimiento de su ley, sino que la practiquen. Deuteronomio 4:13 dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Deuteronomio 12:1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar, como miramos el día de ayer, y poner por obra, no solamente guardarlos, aprenderlos, sino ponerlos por obra, practicarlos. Poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. También dice Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esa ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, creo que es muy claro que Dios quiere que su pueblo no solamente aprenda sus principios, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sino que también los ponga en práctica. Hay mucha diferencia entre conocer solamente y quedarme ahí en ese punto, a conocer y hacer. Logra más aquella persona que simplemente practica lo poco que sabe de Dios que aquel que sabe mucho pero no practica nada. Va a tener mayor beneficio es la persona que pueda practicar o poner en práctica las cosas básicas de la fe que aquella persona que conozca grandes profundidades, pero no lleva nada a la acción, no lleva nada al hacer.
¿Qué tan importante es entonces, hermanos, que nosotros cuidemos de hacer? En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo hizo mucho énfasis al término de su gran sermón, el Sermón del Monte, las leyes del reino y todo eso. La conclusión y aplicación de todo ese sermón, el Señor Jesucristo concluye en Mateo 7:24 de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese, me oye estas palabras y las hace. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuánta importancia le da el Señor Jesucristo al hecho de practicar. El Señor Jesucristo dice, mira, que tú conozcas no va a ser la diferencia. Que tú conozcas y hagas, pones por obra, practiques, haces lo que ya conoces, eso es lo que hará toda la diferencia. Esta comparación, dos personas que supieron, dos personas que escucharon, dos personas que sabían, que tenían el conocimiento que Jesús quería que ellos tuvieran. Uno lo puso por obra, el otro no lo puso por obra. Uno puso acción, otro no puso acción. Y los resultados son muy distintos. Tenían el mismo conocimiento, pero los resultados fueron muy diferentes porque uno lo hizo y otro no lo hizo. ¿Qué diferencia hace en nosotros el hecho de hacer? Santiago 1:22 resume: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué importante es entonces, hermanos, que nosotros podamos ser hacedores. Y ese es el otro punto. Para poder obedecer la voz de los preceptos de Dios, no solamente debo de guardar sus preceptos, sino debo de andar en sus caminos, poner en práctica sus mandamientos. Todo lo que yo sé de Dios, ponerlo en práctica. Todo lo que yo he aprendido en su palabra, ponerlo por obra. Y ahí está la gran diferencia en nuestras vidas. Primeramente Dios, estaremos viendo un poco más de estos temas en los próximos días. Que el Señor les bendiga.